Bienvenidos a un nuevo programa, soy Isabel Álvarez y hoy les vamos a hablar sobre el aprendizaje. Aprender, en cierto sentido, es algo inevitable. Nuestra vida es un continuo aprendizaje, desde el bebé que aprende a caminar o a comunicarse, al niño que aprende a leer, a escribir, a tocar un instrumento, incluso a realizar sus primeros cálculos matemáticos. Pero ¿por qué a medida que nos hacemos adultos perdemos ese interés o esa curiosidad por aprender? ¿Qué factores nos delimitan? ¿Es la nueva era de la tecnología algo que nos favorece o por el contrario nos perjudica? Para hablar de estas cuestiones y de muchas más, hoy está con nosotros Eduardo Sáenz de Cabezón. Él es matemático y es profesor de lenguaje y sistemas en la Universidad de La Rioja. Es doctor en matemáticas, teólogo y además es especialista en monólogos científicos. Eduardo es conocido por su canal de YouTube llamado Derivando, en el cual tiene la capacidad de explicarnos curiosidades matemáticas y las matemáticas de una forma muy accesible a todo el público. Actualmente realiza una intensa labor de divulgación matemática a través de talleres, charlas y conferencias para personas de todas las edades. Con la edición de varios libros y su sentido del humor, Eduardo ha sido capaz de desmentir el mito de que las matemáticas son aburridas e incomprensibles. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a ti por dedicarnos un ratito de tu tiempo y estar hoy con nosotros. Para quienes no te conozcan en casa, ¿de dónde viene tu pasión por las matemáticas? ¿De dónde viene mi pasión por las matemáticas? Pues yo creo que es un poco inherente a las personas, ¿no? A cada persona, pues tú vas caminando por la vida, como decían, y vas encontrándote con distintas cosas que te gustan, que te llaman, que te incitan a compartirlas, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que yo he encontrado en mi vida, pues una de ellas fueron las matemáticas. Ya tarde, ¿eh? O sea, yo no fui ningún geniecito de las matemáticas de niño ni nada de eso, nada en contra, pero no lo fui. Con esto también quiero decir que estoy un poco en contra de esta idea, ¿no? De que tú o tienes un talento infantil o nunca te vas a poder dedicar bien a una cosa. No. Hay talentos tempranos, hay talentos más tardíos, hay talentos de ida, de vuelta. El camino es largo y no es lineal ni recto, ¿no? Entonces, en el instituto me gustaron mucho las matemáticas, me gustaban más otras cosas también, ¿eh? La literatura, la educación física me encantaba, el deporte. Pero bueno, me fui decantando por las matemáticas y a partir de ahí, poco a poco, conforme me he ido dedicando a ellas, pues he ido encontrándoles más y más vueltas hermosas, ¿no? Porque las matemáticas son un ámbito de la vida muy amplio, con muchísimas caras, con muchísimas variantes, con muchísimos caminos por recorrer. Y entonces, pues cada vez que encuentro uno nuevo, pues me encanta. Las matemáticas además tienen como ese estigma, ¿no? De que es la asignatura más fea del colegio, o sea, para los niños, ¿no? La más complicada. Pero en cambio hay un neurocientífico francés, que voy a leerme el nombre porque no me lo sé, Stanislas Dehaene, que habla del cerebro matemático, sí, que dice que los niños, o sea, que este cerebro ya nace preparado para entender las matemáticas, pero que si no se sustenta en un apoyo, o sea, un fundamento sólido, ese interés se pierde. ¿Tú qué crees? Claro, las matemáticas son una de las actividades más intrínsecamente humanas que existen. Hay un matemático colombiano que se llama Lucho Recalde, que él dice que las matemáticas son contar, medir y ordenar. ¿Qué hay en la vida que no implique contar, medir u ordenar? De una forma más o menos explícita, pero todo lo que hacemos tiene que ver con contar, medir y ordenar. A mí no me gustan en general los chistes matemáticos, pero hay uno que me parece que revela esto, ¿no? Es una persona que se encuentra con un genio de la botella y el genio le dice, te concedo 3 deseos. Y él dice, como diría gente, primer deseo, que desaparezcan las matemáticas. Y el genio le dice, concedido, no tienes más deseos. Ya no puede contar, no sabe cuántos le quedan, no saben qué, no, ya eso se acabó. Entonces las matemáticas son una de las herramientas más naturales con las que el ser humano nos enfrentamos a la realidad para tratar de entenderla. Hay cosas que las entendemos de otra forma, hay cosas que las entendemos a través de la música, a través del arte, a través de otros acercamientos, ¿no? Pero nuestra relación con el mundo en cuanto a qué podemos predecir, qué podemos medir, qué podemos de alguna forma amoldar a nuestra forma de vivir, mucho tiene que ver con las matemáticas. Entonces sí es verdad que nuestro cerebro y el de otros seres vivos, ¿no? Viene preparado para una matemática básica, por ejemplo, distinguir la cantidad. Los bebés muy pequeñitos quiere decir de días, saben contar hasta 3 o 4. Y hay varios experimentos maravillosos, los experimentos con bebés, quiero decir los experimentos ecológicos con bebés, no experimentos con bebés, son maravillosos porque te enseñan
cómo hay cosas que creemos que a veces son aprendidas o que tienen que ver con nuestro entorno y que sin embargo ya se sabe hace tiempo que el cerebro del bebé no es una tabla rasa que viene en blanco y que en cuanto sale de la madre empieza a impregnarse del entorno, ¿no? Ya viene preparado para varias cosas y entre ellas está la distinción de la cantidad. Ponen a bebés muy pequeñitos con un chupetito, así, y les van cambiando estímulos y cuando el bebé se sorprende aumenta la velocidad de succión o la intensidad de la succión. Y hay algunos experimentos que muestran que esa intensidad de succión varía cuando varía la cantidad de un estímulo que le están dando. Cuando varía entre 1, 2 y 3, no saben distinguir 10 y 11, por ejemplo, pero 3 y 4 sí. Y a partir de ahí nosotros podemos construir una forma de relacionarnos con el mundo que es esencialmente matemática. Y es hermoso que sea así. Y sin embargo, parece que después, pues por muchas razones, hemos identificado las matemáticas casi solamente con la asignatura de matemáticas. Y es como si uno confundiera la literatura, el arte de la poesía, las películas y las canciones con el análisis sintáctico de oraciones. No es lo mismo. No es lo mismo. Y a lo mejor yo no me voy a poner a escuchar por la calle con unos cascos y disfrutando análisis sintáctico de oraciones, pero a lo mejor me puedo poner a disfrutar de una canción o de un poema o de una letra bonita, ¿no? No es lo mismo el lenguaje y el arte del lenguaje que el análisis sintáctico de oraciones, no es lo mismo la belleza y la creatividad de las matemáticas y el amplio mundo que son las matemáticas que las operaciones o que las reglas que aprendemos en clase, que son muy necesarias y que son muy interesantes también y hermosas también, pero no son lo mismo. El mundo de las matemáticas es muy, muy amplio. ¿Crees que las aptitudes para las matemáticas se descubren a edades tempranas? Yo creo que todos tenemos bastantes aptitudes para las matemáticas, bastante más de lo que creemos. Luego las que tienen que ver con el desempeño profesional, tanto científico, tecnológico, etcétera, bueno, pues yo creo que eso se construye más bien. Y tiene que ver con nuestra estimulación muy temprana, que a veces es muy inconsciente, no nos damos cuenta de qué cosas de nuestro estímulo, de nuestro alrededor nos estimulan y nos dedicamos más a ellas. Y cuando somos pequeñitos tenemos mucha capacidad para absorber esos estímulos, ¿no? Pero esta aptitud general para las matemáticas la tenemos todo el mundo. Yo lo comparo mucho con la gente que sale a correr. Hay mucha gente que sale a correr. No todo el mundo tenemos la capacidad de correr un maratón en 2 horas y 5 minutos. Eso hay 4 campeones del mundo que son capaces de hacerlo así. Pero salir a disfrutar de correr con los amigos un fin de semana, eso mucha gente lo está descubriendo y lo hace, ¿no? Y para eso no hace falta obsesionarse ni hacer dramas con eso, ¿no? Todos tenemos la capacidad de disfrutar del ejercicio, sea correr u otro, ¿no? Y además nos va a hacer estar a gusto con nosotros mismos probablemente. Pues con las matemáticas pasa lo mismo. No todo el mundo tiene por qué dedicarse profesionalmente a las matemáticas o a la física teórica o ser un genio de las matemáticas, pero tener la capacidad de incorporar ese disfrute de las matemáticas y que las matemáticas sean también un terreno desde el que hacer nuestra vida más plena, esa capacidad la tenemos todos. Aprender algo nuevo a veces es un proceso difícil e incluso frustrante si no te salen las cosas como quieres. ¿Qué estrategias dirías que son necesarias para mantener la curiosidad y la motivación, sobre todo en personas que creen que no son buenas en alguna materia? Bueno, has dicho muchos elementos, ¿eh? Para empezar, uno muy bueno, has dicho, aprender es un proceso. Empecemos por ahí, aprender es un proceso. Aprender no es algo inmediato que simplemente se implanta en nuestro cerebro. Hay mucha gente que sueña, que dice, yo quiero que me implanten la historia del siglo XVI en un chip. Es que eso no tiene mucho sentido porque no va a pasar por tu vida, no lo vas a relacionar con el resto de cosas que tú tienes aprendidas. Entonces es un proceso. Y es un proceso donde nuestro cerebro físicamente va cambiando. Las conexiones neuronales que tenemos en el cerebro van cambiando según aprendemos cosas, ¿no? Se van enriqueciendo los aprendizajes y se van sumando a otros que tenemos. Por eso digamos que una lección nueva, un aprendizaje nuevo, lo que hace es incorporarse a la red de aprendizajes que ya tenemos. Por eso, por ejemplo, a ti y a mí probablemente nos costaría menos estudiar historia de Al-Ándalus que cuando teníamos 8 años, porque hemos estado por allá, o lo podemos relacionar con la historia que ya sabemos, o el nombre de Córdoba o el de Medina Zara nos pueden sonar y podemos incorporar ese conocimiento nuevo a algo que ya tenemos, mientras que cuando somos niños tenemos una plasticidad neuronal alucinante, pero no tenemos ese bagaje interior, ¿no? Y el segundo ingrediente que has nombrado y que es importantísimo es la curiosidad. La curiosidad y el deseo por aprender se ha demostrado que incluso puede prolongar la salud, la vida,
y protegernos contra efectos de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Hay un estudio famosísimo con, creo que son 768 monjas, en el que se vio que una vida curiosa, una vida intelectualmente activa, que no tiene por qué ser estudiar física cuántica, una vida intelectualmente activa, una vida curiosa, puede retrasar los efectos de Alzheimer entre 5 y 10 años. Y ha habido muchos estudios que han replicado eso. ¿Eso por qué es? No porque vaya a prevenir que tú tengas Alzheimer o que yo tenga Alzheimer, no, eso depende de otras cosas, no se sabe muy bien por qué, se cree que tiene que ver, o hay evidencia que tiene que ver con la salud cardiovascular, etc. Pero los efectos de Alzheimer sí que pueden. Hay muchos tipos de Alzheimer y cada persona es diferente, ¿no? Pero en general, como son las verdades científicas en este ámbito, que son estadísticas, ¿no? Estadísticamente se ve que una persona que está intelectualmente activa, digamos, por usar una metáfora, que el árbol de conexiones que Alzheimer trata de podar y cortar, le va a costar más hacerlo si es más rico en ramificaciones, si tiene más ramas, más hojas, más frutos. Si no lo he cultivado, en 2 podas eso se va a quedar muy desnudo. Sí, va a ayudar a que esas neuronas estén como más conectadas entre sí. Eso es, que tengas más lugares de acceso. Pasa como cuando tenemos el nombre, por ejemplo, de un actor o de una actriz en la punta de la lengua. Si tú solo sabes una película de ese actor o de esa actriz, es difícil que te vaya a venir, puede ocurrir que te venga, ¿no? y que lo saques. Pero si tienes varios caminos por donde acceder, sabes quién es su pareja, en qué películas ha intervenido en esta otra. Recuerdo que en una sale con tal otro del que me acuerdo. Tienes distintas vías de acceso a esa pieza de información que es la que estás buscando. En tu último libro, Introducción al aprendizaje, hablas de la importancia de la curiosidad, ¿no? en el proceso de aprender. ¿En qué medida influye la curiosidad para aprender las matemáticas? Wow, pues como para casi todo, la curiosidad es como una especie de motor, ¿no? Que te trata de llevar más allá. Hay una especie de insatisfacción que dice, ay, me gustaría saber eso, me gustaría saber tal cosa, ¿no? Entonces, la curiosidad es un motor que te lleva hacia adelante, que casi te hace necesariamente buscar ese alimento que es el conocimiento. Y que es una pena que a veces perdemos esa ansia, ¿no? Esa pulsión por aprender cosas nuevas. Entonces las matemáticas también. Y me fastidia un poco esto que hablábamos, ¿no? Que a veces identificamos ser bueno en matemáticas o el gusto por las matemáticas con ser bueno haciendo operaciones. Yo, que soy un matemático profesional, digamos, yo me dedico a hacer matemáticas, no soy particularmente bueno haciendo operaciones de cálculo ni nada de eso, ¿no? Pero tengo ese gusto por las matemáticas. Entonces me parece que hay veces que esa identificación mata un poco la curiosidad. Yo creo que las matemáticas son uno de las áreas no solo más amplias, sino más intensamente creativas que existen. Las matemáticas son muy, muy creativas. Y uno me puede decir, no, es que hay muchas reglas en las matemáticas y eso coarta la creatividad. Bueno, hay muchas reglas en la música, las reglas de la armonía, las reglas de la melodía, las duraciones, los compases, qué notas tenemos, y con unos ingredientes muy poquitos y con muchísimas reglas, la creatividad recibe un impulso, es como un trampolín, todas esas reglas son como un trampolín para la creatividad, ¿no? Con esas 12 notas de la música occidental, esos compases y las reglas de la armonía, está Beethoven, está Mozart, está el reggaetón y está el heavy metal. Hay un montón de cosas muy variadas y muy creativas, ¿no? Las matemáticas nos llevan un poquito ahí. Entonces, ese impulso creativo, ese impulso curioso de las personas nos lleva a querer saber más y también a querer resolver los problemas de formas diferentes. Y ahí las matemáticas nos van a encontrar. ¿Cómo podemos fomentar la creatividad en un sistema educativo que a veces prioriza más con una enseñanza más rígida? Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, la creatividad no es solamente inventar desde la nada. O sea, uno para ser creativo tiene que tener un paisaje interior rico, tiene que tener conocimientos. Si tú no tienes cosas dentro de la cabeza, no puedes mezclarlas, no puedes conectarlas, no puedes utilizarlas como ingredientes para hacer cosas nuevas. Entonces, por un lado, hay que adquirir conocimientos, que hay veces que se pone en contraposición la memorización con la creatividad. Una no puede sustituir a la otra. Yo no puedo sustituir la comprensión y la creatividad con memorización, pero hay cosas de la memorización que son insustituibles. Entonces uno tiene que tener conocimientos dentro. Y teniendo conocimientos dentro es capaz de mezclarlos y de unirlos y de conectarlos de formas diferentes y en parte eso es la creatividad. Entonces la creatividad tiene, por un lado, esa pista de aterrizaje para las ideas, genera un paisaje
variado y un paisaje rico y un paisaje poblado de conocimientos, de conceptos, etcétera, para luego tú poderlos usar de una forma nueva, que es lo que tiene la creatividad, de una forma nueva y mejor, si quieres, ¿no? Y luego tienes que tener también el contexto. Te pongo un ejemplito. Si a mí se me ocurre, hay varias piezas, por ejemplo, de Chopin. Chopin tiene varias piezas, varios estudios que son, el motivo melódico es muy sencillo, una melodía muy sencillita, 4 notas, que se me podían ocurrir a mí, y a ti, y a cualquiera. Tú vas por la calle y de repente se te ocurre mezclar 4 notas. Yo no tengo el bagaje, el conocimiento que tenía Chopin. Entonces, yo con esas 4 notas puedo hacer muy poquito. Chopin hace maravillas. Entonces, no solamente es tener una idea, no solamente es tener... La creatividad no solamente se trata de la chispa, es necesaria la chispa, pero esa chispa tiene que caer en un sitio donde pueda arder, donde haya buena maderita preparada para que eso haga un buen fuego, ¿no? Una chispa no hace una hoguera. Una chispa es capaz de encender una hoguera, pero solo si hay buen combustible. Y parte del combustible es lo que adquirimos en la escuela. Y está bien que la escuela nos enseñe todos esos conocimientos, pero también está bien que nos impulse a querer aprender más. Yo creo que hay un único objetivo, entiendo yo, para la escuela obligatoria, la primaria y la secundaria, y es que nuestros niños, que nuestras niñas salgan de cuarto de la ESO, voy a poner, queriendo saber más, con ganas de saber, con amor por el conocimiento. Creo que ese sería el único objetivo de la escuela. Si una persona ha terminado la secundaria diciendo yo no quiero saber nada más de estudiar ni de aprender en toda mi vida, pues hay un fracaso, probablemente compartido entre esa persona y el sistema educativo, pero ahí hay un fracaso, porque realmente el único objetivo, yo diría, de la educación secundaria es que, aparte de entrar, que el bagaje anterior de lo que ha hecho nuestras generaciones anteriores pues pueda ser continuado, el decir, bueno, y ahora se me acaba de abrir un horizonte de posibilidades. La vida es mucho más plena si nos decidimos a aprender cosas, ¿no? Y hay veces que la aparcamos demasiado, aparcamos el aprendizaje como, bueno, para el tiempo libre o para... Es una actitud vital. En un mundo lleno de información, donde tenemos tutoriales al alcance de cualquiera, cursos, talleres de estos rápidos en 2 días online, ¿qué habilidades crees que es esencial para estudiar o aprender de una manera eficaz y que no consumamos información pasivamente, que no sea consumir por consumir información? La implicación con lo que estás aprendiendo. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. La gente que habla de la psicología del aprendizaje le llama la dificultad deseable. Es decir, que aquello que yo esté aprendiendo, yo esté implicado con ese aprendizaje. Por ejemplo, hay un experimento muy conocido en el que se trata de memorización, de aprender una lista de palabras. Entonces ponían 2 grupos, y un grupo control, que siempre se hacen estos experimentos. Un grupo control es uno en el que no metemos variables que queremos mirar, sino que es un grupo que hace las cosas como se ha hecho habitualmente, ¿no? En este experimento se ponían 2 grupos en el que aprendían una lista de palabras. A un grupo se le decía que mientras hacía esta tarea de memorización, mirara si esas palabras estaban escritas en mayúscula o en minúscula. Y al otro grupo se le pedía que mientras aprendían esas mismas palabras, las mismas listas de palabras, se fijaran en si esas palabras eran verbos, sustantivos, adjetivos o adverbios. Bueno, se les dio los minutos para memorizar y se les preguntaron las palabras, ¿no? Los 2 grupos eran capaces de evocar más o menos el mismo número de palabras en media, unos minutos después de haber hecho el ejercicio. Una semana después, este grupo, el grupo que había tenido la tarea de mayúsculas y minúsculas, era capaz de memorizar bastantes menos palabras, en media, que el grupo que había tenido que analizar si eran sustantivos, etc. ¿Por qué? Porque habían tenido menos implicación. La tarea de detectar si son mayúsculas o minúsculas es más fácil, es mucho menos exigente intelectualmente que la de detectar si son sustantivos, si son adjetivos, que implica, perdón por la redundancia, una implicación mayor de la persona con esas palabras. Entonces, esa dificultad deseable es lo que nos hace, es el aprendizaje más eficiente. Por eso ejercitar, la práctica, una práctica con sentido, es muy importante que tengamos un feedback inmediato a nuestra práctica o un feedback con significado, bien de tiempo. No, el feedback es la corrección, ¿no? Esta retroalimentación sobre lo que estamos haciendo. Si uno se pone a ensayar tiros a canasta en baloncesto y lo mira, tú puedes, después de cada tiro, ver si tengo que lanzar más fuerte, más lejos, más cerca, más a la derecha, más a la izquierda. Si uno lo hace con los ojos vendados y después de 10 tiros le quitan la venda y le dicen, mira, el primero, el tercero y el séptimo han ido a la izquierda,
No, ese es un feedback que no es adecuado, porque no te permite en cada intento ensayar, ¿no? Corregir. Entonces, para mí creo que es muy importante un feedback adecuado, el saber si tus progresos, una forma de evaluar tus progresos y sobre todo, si con una cosa me tendría que quedar, es con la implicación en el proceso de aprendizaje. Entonces, hacer tareas que te permitan implicarte y sobre todo de una forma variada, ¿no? El mismo conocimiento, acceder a él desde distintos lugares para que nuestro cerebro detecte, uy, nuestro cerebro, que es muy listo, dicen, me están llamando la atención sobre este concepto desde este punto de vista, desde este punto de vista, desde este punto de vista, desde este punto de vista. Esto debe ser importante, vamos a recordarlo, vamos a guardarlo. Porque si es algo como muy anecdótico, nuestro cerebro tiene muchas cosas, tiene muchos estímulos por todos lados, dice, bueno, aquí hay que seleccionar lo importante porque todo no me cabe. Estamos en una nueva era digital, la inteligencia artificial, la tecnología. ¿Tú crees que el profesorado podrá ser o puede ser sustituido por un profesor virtual? No. Pero es verdad que nuestras maneras de enseñar tienen que cambiar. Pero no tienen que cambiar porque tengamos herramientas nuevas solamente, sino cambiar porque el contexto ha cambiado. Entonces no podemos educarnos, aprender y educar de forma indiferente al contexto. Entonces, la educación en un mundo en el que no existía la escritura es distinta a la educación en un mundo donde hay escritura. La educación en un mundo donde existen medios audiovisuales es distinta a una educación en un mundo donde eso no existe. La educación en un mundo donde existe inteligencia artificial es distinta a la educación en un mundo en el que no existe. Pero no porque los contenidos o los métodos deban cambiar necesariamente, aunque habrán de adaptarse, ¿no? Sino simplemente porque el contexto es distinto. ¿En qué momento tenemos que meter esto? Y ahora estamos aprendiéndolo, porque la inteligencia artificial está cambiando mucho el contexto de muchas cosas. Y estamos en un momento de cambio. Y un momento de cambio genera incertidumbre, genera adaptación y genera errores también, y genera equivocaciones, por supuesto. Entonces, en un mundo en el que tenemos inteligencia artificial, yo ya no puedo pedirle a los niños... primero tengo que pensar si, por ejemplo, los niños es necesario que aprendan a hacer resumen de un texto. ¿Es necesario eso? Si decido que sí, entonces, ¿qué medios pongo para que lo aprendan? ¿Mandarles que hagan resumen en casa? A lo mejor no es lo más adecuado si no lo van a hacer, porque lo va a hacer una inteligencia artificial. Entonces no me sirve de nada. A lo mejor lo que puedo decirles es, mirad, pídele a esta inteligencia artificial, a esta y a esta, que te hagan un resumen de estos 4 textos y tú dime cuál es el mejor y por qué. Entonces, ahí esos chavales sí que van a tener que implicarse con la tarea de qué significa hacer un resumen de un texto y luego yo puedo ir en clase y en clase sí que lo produzcan ellos, ¿no? Y dependiendo de qué estamos enseñando y en qué momento introducimos la tecnología o no. Nosotros no introducimos la calculadora en primaria cuando están aprendiendo a sumar. Y sin embargo, ¿qué ingeniero no usa calculadora? No tendría sentido que no usara la calculadora un ingeniero, ¿no? Entonces la tecnología se adecua también al momento del aprendizaje. Eso iba. ¿En qué momento, qué podemos hacer para aprovechar la tecnología para nuestros hijos, que pues eso, en primaria, por ejemplo, y en secundaria, pero que sea una oportunidad para que, por ejemplo, puedan aprender las matemáticas, que no se convierta en un obstáculo? A mí me gusta mucho ir a los principios básicos en casi todo, ¿no? Yo creo que es defecto de matemático esto. Entonces, me gusta ir a las definiciones y a los principios básicos. Entonces, cuando estamos en un proceso de enseñanza, ¿cuál es la cadena de conceptos que vamos encadenando para diseñar el proceso de aprendizaje? Primero vemos el contexto en el que estamos. Ese contexto, que ahora mismo es un contexto que tiene inteligencia artificial, que hay tecnología, que tenemos nuestros niños, nuestras niñas en un mundo donde las redes sociales son muy importantes, la inmediatez de la información es muy importante, donde tenemos acceso a mucha información. Vale, ese es el contexto. El contexto genera necesidades, de las necesidades pasamos a unos objetivos, los objetivos generan unas actividades y esas actividades tienen unos medios para conseguir esos objetivos y una evaluación. Claro, lo que no podemos es empezar por las actividades y por los medios. Tenemos que plantearnos qué contexto tenemos, analizarlo bien. ¿Qué necesidades surgen de ese contexto y qué objetivos tenemos? Teniendo eso claro, entonces veremos cuál es el mejor uso de la tecnología. Entonces no cabe una respuesta genérica para todo y mira, la tecnología debe usarse así, así, así. No. Lo que hay que hacer es, vamos a ver qué contexto tienes, qué necesidades, qué objetivos. Y entonces, casi inmediatamente, no digo casi inmediatamente, pero de forma muy natural vas a ver cuál es el uso que tienes que dar a la tecnología. Eduardo, rápido, que nos queda un poco tiempo, pero sí que me gustaría a mí y a los papás que nos estén escuchando y las mamás, ¿qué estrategia nos darías para que nuestros hijos
les aumente o el gusto por las matemáticas. Quitarles drama a las matemáticas, quitarles drama, eso es lo más importante. O sea, por favor, dejemos de estigmatizar el aprendizaje matemático como que es para los muy listos y que es una cosa súper difícil, que fíjate, oh, ya has tenido matemáticas, que llega el niño de 7 años a casa después de su primera clase de matemáticas y la respuesta de todos los mayores es, uy, matemáticas, pues ya verás. ¿Cómo no le va a coger miedo a eso? No, quitémosle el drama. Yo creo que lo principal es quitarle drama. En la escuela, darles contexto a las matemáticas, ya sea histórico, ya sea de aplicaciones, ya sea de juego, lo que sea. Darle un poco de contexto, ¿no? Que uno sienta que aquello que está aprendiendo tiene sentido para su vida. Y luego, también yo creo que el placer no es una herramienta directamente proporcional al aprendizaje, pero tampoco va muy en contra. Entonces no desterremos el disfrute de las aulas, ¿no? Y yo creo que las matemáticas son un campo enorme para el disfrute. Pues muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y sobre todo gracias por enseñarnos que las matemáticas no son solo para aprobar un examen. Eso, por favor. Gracias a vosotros, espero que os haya gustado el programa de hoy y les deseo que sean muy felices.